Ok, hola. Hola. Ok, vamos a esperar que se conecten. Ahí está David tratando de conectar. Vamos a ver si... Voy a compartir pantalla de todas maneras. Perfecto. Vale, chévere, profe. Ajá. Ok. Vamos a ver si alguien más se... Allí viene Fabiana. Buenas tardes, Fabiana. No, todavía está conectando el audio. Buenas tardes, Fabiana. No te había visto. Buenas tardes. ¿Dónde está nuestro chat? Para tenerlo allí. Ya vamos a seguir para unos 5 minuticos para seguir. De todas maneras, como la clase está siendo grabada, no importa si llegan un poquito más tarde. Hola Carla de nuevo, ya vamos a comenzar y seguimos entonces. Fíjense bien. Ya va, se echó para atrás, vamos para adelante. Ok, fíjense bien. Realmente la primera vez que aparece la palabra ética es en este libro. Un libro escrito por Aristóteles. Ética a Nicómaco, que es su hijo, por cierto. Es interesante porque, bueno, no lo vamos a leer todo. Sería maravilloso leerlo todo, pero esa no es la idea. Fíjense bien. La virtud ética, un modo de ser de la recta acción, ¿no? Ya para Aristóteles está claro hacia dónde va la idea de la ética, ¿no? Entonces dice, de hecho, él decía que estaba la dianoética, que se origina y crece principalmente por la enseñanza, y por ello requiere experiencia y tiempo para que se desarrolle, Y la ética como tal, en cambio, procede de la costumbre. Pero fíjense una cosa más adelante, dice, de este hecho resulta claro que ninguna de las virtudes éticas, se produce en nosotros por naturaleza, ¿no? Es una negación interesante que hace Aristóteles en su momento, sino puesto que ninguna cosa que existe por naturaleza se modifica por costumbre. Es decir, literalmente Aristóteles dice que ser ético se enseña, se desarrolla, se nutre por la experiencia y por el tiempo. Entonces, más adelante agrega, si no fuera así, dice, no habría necesidad de maestros, sino que todos serían de nacimiento buenos o malos, ¿no? Y en ese dato también de las virtudes, por nuestra actuación en las transacciones con los demás hombres nos hacemos justos o injustos. Ciertamente, para Aristóteles, un excelente observador de la naturaleza humana, logró, pues, de alguna manera sintetizar un poco lo que de alguna manera sí, de alguna manera decimos, aunque hoy vamos a tener una clase muy interesante con respecto a ese tema, pero la ética es algo que vamos aprendiendo, ¿no? Bien sea en el seno de la familia donde nacemos, bien sea en la estructura vecinal, de la estructura de grupo que vamos formando, de los amigos que vamos encontrando, de los valores que vamos viendo y le damos, y nos parece que pueden ser interesantes incluso para nuestra persona, incluso a través de un artista, un músico, etcétera, o un cantante de rock, que quiero decir yo, uno ve valores, ¿ok? Y algunos los asume, ¿de acuerdo? Y lo utilizamos incluso de modelo de virtud ética. Entonces, ahora, eso que ustedes ven ahí a la derecha de su pantalla es justamente lo que los griegos consideran las virtudes éticas. Para los griegos y Aristóteles, pues las virtudes éticas, la sabiduría, la inteligencia y la prudencia. Cuando se conjugan estos tres elementos, estás al frente, o una persona que conjuga estos elementos está frente a una persona ética. ¿Ok?
va hacia la recta acción, ¿no? Cuando tú has logrado hacer el equilibrio adecuado de la sabiduría, la inteligencia y la prudencia. Interesante, ¿no? Entonces, dudo que esto no tenga valor todavía, ¿no? O sea, obviamente la discusión de la ética se abrió muchísimo de Aristóteles para acá, pero sin duda Aristóteles no es que queda invalidado por toda la reflexión que hizo Nietzsche posteriormente, y de los cuales ustedes van a hacer una averiguación pronto, que yo les voy a enviar para la actividad de estas clases. Pero sin duda la sabiduría, inteligencia y la prudencia, sin duda alguna, son valores interesantes, ¿ok? Entonces, por eso le digo, podemos ponerlo en discusión, pero no dejan de ser valores interesantes. Entonces, volvemos al concepto de ética. Y ética es costumbre, hábito o bien temperamento, carácter, modo de ser de un individuo. ¿Okay? Entonces, lo que ustedes son en mucho es expresión de estos elementos según Aristóteles. Es decir, lo que usted hace como costumbre, como hábito, como temperamento, como carácter, la forma en que usted actúa, esas son sus formas éticas de expresión. Entonces, la costumbre es primordial en la adquisición de la virtud. Pero la naturaleza desempeña también su papel en la capacidad natural para adquirir y perfeccionar las virtudes o vicios. Esto es importante que lo recordemos. Ya ustedes van a ver qué significa eso, la capacidad natural. Porque siempre recuerden que nosotros somos, no, yo sé que a algunas personas puede parecer esto relativamente chocante, pero la verdad es que según la ciencia nosotros somos un proceso evolutivo, ¿no? Ustedes recuerdan esa historia. Y al ser un proceso evolutivo hay cosas, casi todas nuestras formas de ser, lo que parece ser considerado humano, tiene raíces profundas con nuestra condición evolutiva animal. Pero de eso vamos a hablar ahorita dentro de un ratico. Entonces, ethos proviene precisamente de la voz griega que significa costumbre y de la misma deriva la palabra ética. Pero este término ethos para algunos se encuentra asociado a la personalidad moral. Fíjense bien, ¿no? Así se comienza a dilucidar el ethos en función de una orientación adquirida o asumida por el hombre frente a una realidad dada. O sea, la actitud que usted tome frente a una situación dada, esto no me gusta, todo está mal, esto está bien, eso es ética. ¿Ok? Que raya en la moral y ya ustedes van a ver por qué. Entonces, para la ética, la realidad, esa que tenemos al frente, se golpea desde las preguntas. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es virtud? ¿Qué es felicidad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo justo? ¿Cuándo somos justos? Y entonces allí, por eso que les digo que todas estas palabras se enredan con los actos terroristas. ¿Es justo un acto terrorista? Podríamos llegar a reflexionar de esa manera en algún momento. O sea, y es un poco a donde nos vamos a ir revolcando poco a poco, y vamos a ver cómo desenrollamos esto, ¿no? Entonces, fíjense, cuando la realidad que nos impele, fíjense bien la frase, cuando la realidad que vemos nos impele, o sea, nos golpea a decidir sobre ella, y que tenemos que decidir sobre ella, pero eso sobre lo que vamos a decidir es de carácter biológico. Es decir, por ejemplo, el aborto de un bebé es un acto biológico, es decir, tiene que ver con lo biológico, con la vida que estaba allí. Y yo voy a hacer un acto sobre él y debo decidir sobre esa realidad. O sea, debo decidir si lo dejo nacer o lo aborto. Es una decisión, eso es la realidad. Y esa es la realidad que te impele, que te golpea para decidir sobre ella. Entonces, y ahí es donde yo digo, entonces toda la historia de simbolismo y trascendencia de lo vivo nos arremete y nos cuestiona. Y utilizamos el evento del aborto, pero podemos, y ahí ustedes pueden hacer ahora las otras deducciones. ¿Qué derecho tengo yo a alterar la genética de un individuo? Si es para darle una salud o llevarlo al camino de la salud, probablemente nos parece correcto. Pero la alteración del genoma abre las puertas de otras cosas como ustedes han visto. Entonces, la pregunta es, ¿cuán ético es todo lo que rodea lo biológico? Por eso hablamos de bioética. O sea, quiero decir, toda esa historia de los simbolismos, de la trascendencia de lo vivo, porque nosotros hemos conectado lo vivo incluso con eventos sagrados. O sea, la vida es sagrada, la vida es un don, dicen por allí. Entonces, todo eso, cuando uno le dice que la vida es un don, que la vida es un milagro, le estás dando a la vida valores.
y le estás dando a la vida elementos de principios y valores fundamentales. Entonces, arremeter contra la vida es, por tanto, arremeter sobre lo milagroso, sobre lo sagrado, sobre eso que nos parece absolutamente que no tenemos derecho a alterar. Por eso asesinar, muy tempranamente lo decía en la Biblia, asesinar, matar a tu hermano, etcétera, con aquella famosa escena de Caín y Abel. O sea, todo esto nos conlleva, todos estos simbolismos nos permiten trascender lo vivo. O sea, la vida, incluso por eso estábamos hablando incluso de la dignidad que tenemos ante la muerte y después de muerto. Entonces, la vida trasciende todos estos elementos y el ser humano le dio estos elementos, y estos elementos de trascendencia están vinculados con la ética, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien lo que sucedió, se tradujo al latín, ese concepto ético que venía manejando Aristóteles, se tradujo al latín en forma de mos, y su plural es moris, que igualmente puede definirse, igualito, como costumbre o maneras de permanecer, de actuar o de comportarse. Pero fíjense que ese moris, justamente, tanto el adjetivo éticos como el término moralis, es de donde derivó la palabra moral. Entonces hay una estrecha relación entre ética y moral. Pero aquí es donde vamos a hablar de la diferencia. La moral y la ética pertenecen a un primer nivel de discurso que expresa la preocupación por la normatividad. Es decir, nosotros creemos que ser ético es una normativa. Igualmente la moral, porque la moral nos acostumbró a ver la cosa como una norma. No es que tú tienes que portarse así, es que tú tienes que, en este sitio tú mira mosca, que tienes que saludar. Entonces, todo lo que tiene que ver con la moral, que por cierto, la moral muchas veces se vincula con la sexualidad, porque guardar la moral para nosotros es guardar cierto nivel de ¿cómo se llama? De recato, que muchas veces está vinculado con la sexualidad, ciertamente. Hoy por hoy, por cierto, con esas nuevas tecnologías, parece ser que todo esto que se llamaba, es más, para mucha gente esto parece una época amoral, porque sucede que se ha roto con muchos de los elementos de moralidad que venían conduciendo a la humanidad y que vienen siendo también violentados de alguna manera por la humanidad. La verdad es que ahora, bajo el influjo de las cámaras y de la repetición en espejos, de las pantallas, de la multiplicación de pantallas, como llama Lipovetsky, esa multiplicación de pantallas nos ha permitido incluso de alguna manera desinhibirnos. Y entonces la normatividad de la que habla esta frase, pues cada vez es más difusa, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, para recordar los conceptos, decimos, la moral expresa la preocupación por el deber y la prescripción, es decir, yo tengo el deber de tal cosa, tú deberías hacer tal cosa, este es el código deontológico que tú debes seguir. Y muchas veces a nosotros se nos mete en la cabeza que la ética es eso, ¿no? Es una receta que debemos seguir y entonces eso nos convierte en seres éticos. No, señor, para nada. Hay una diferencia absoluta entre lo ético y lo moral. ¿Ok? Entonces, porque la otra preocupación, como dice la frase, que es la búsqueda de fundamento y los fines de la obligación, con el objetivo principal de desarrollar un arte de vivir. Es decir, la ética no es solamente prescribir una receta, sino que es que reflexiona sobre los fundamentos y los fines de esa obligación. Es decir, no es simplemente que yo, no, que tengo que comportarme así porque me tengo que portar bien. No, no es eso. Es reflexionar sobre justamente, volvemos a los fundamentos y a los fines que tiene esa obligación aparentemente de lo que Aristóteles llamaba la recta condición, ¿no? La de aparentemente una vía, ¿no? Que significa esa vía ética, ¿no? No es solamente seguir la receta, es reflexionar sobre ella, ¿no? Y sobre mi acto, el acto que yo genero. Por ejemplo, volvemos al aborto, el acto de abortar, ¿no? De abortar un bebé. ¿Es justo o injusto? ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? ¿Cuánta libertad tengo para realizarlo? ¿Por qué debo realizarlo? Todas esas preguntas juntas es lo ético. Hacerse la pregunta es lo ético. No es la prescripción de una receta, no, es que no se debe hacer por tal cosa, tal cosa, tal cosa. No es eso. Es la reflexión sobre el acto. ¿De acuerdo? Entonces, sin embargo, fíjense esa frase, sin embargo, la ética va más allá de una posición moral
o una acción moral frente a una actuación, perdón, a una situación, disculpe, a una situación dada, ¿no? Fíjense bien, la ética va más allá de una posición moral o acción moral frente a una situación dada. La ética hace su énfasis en el complejo proceso que genera la reflexión. Es allí donde reside la ética, en la reflexión, en detenerte un instante ante lo que estás viendo o lo que piensas hacer. Ese es el acto ético. Pero este fenómeno será producto de un ser que, como lo dice von Wright, conoce, pero además siente y tiene voluntad. Es eso lo que nos hace humanos. Es decir, la posibilidad de conocer, la posibilidad de sentir y la posibilidad de tener voluntad para ejercer el acto. Entonces, es allí conocimiento y sentimientos para la toma de una decisión. Eso es esa es la, ¿cómo se llama? Lo sublime del ser humano y la condena del ser humano. Entonces, seguimos. Pero todo ese conocimiento, todos esos sentimientos se han venido conjugando a lo largo de un larguísimo proceso evolutivo. Como ustedes ven, aquí nada más puse un pedacito que viene de hace 3 millones de años. Ahorita, no hace más de 300.000, no llega a 400.000 años, que comenzamos a ser Homo sapiens. O sea, los Homo sapiens somos recientes en este planeta. Muy, muy recientes. El planeta ya tenía suficiente historia para cuando llegamos nosotros, habían estado los dinosaurios. O sea, nosotros somos recientes pobladores de este planeta. Nos hemos hecho dueños de él de alguna manera, sí. Aunque bueno, las bacterias y los insectos tienen graves problemas de aceptar ese hecho. Pero, y las ratas, por cierto. Pero la verdad es que, bueno, hemos conquistado el planeta de alguna manera, pero insisto, desde hace muy poquito tiempo. Pero nosotros tenemos una historia evolutiva de 7.000 millones de años al menos. ¿Ok? Entonces, perdón, de 7 millones de años al menos, disculpen, de 7 millones de años. Entonces, 7 millones de años apareció por allá una cosa llamada Horrorín, que, que ya tiene algunos aspectos simiescos, porque a medida que usted echa para atrás, los aspectos son simiescos, como ustedes ven, ¿no? Ahí tiene a Australopithecus, por ejemplo, Australopithecus africanos. Sin embargo, ¿qué tenía de interesante Australopithecus africanos? Bueno, que caminaba de forma bípeda, es decir, en dos patas, cosa que hacen muy pocos animales, casi ningún animal, ¿no? A excepción, el chimpancé lo hace de manera temporal, el gorila también, pero nosotros lo hacemos de manera permanente. Y eso nos dio una serie de características que no pensamos discutir, no voy a discutir hoy en esta, pero es importante que ustedes se vayan colocando biológicamente donde estamos. Y con eso el caminar bípedo nos permitió liberar las manos. Fíjense, esas manos están libres. ¿Libre para qué? Libre para crear, para el arte, para matar, sí, para todo eso están las manos libres. Entonces, ese último hecho evolutivo, desde si uno lo reflexiona, comencemos por jugar con la palabra irrupción como un juego que traerá cola más adelante. Este pensamiento que es de un filósofo español venezolano, García Vaca, de lo cual nos sentimos muy orgullosos, profesor de la Universidad Central por muchos años. García Vaca dejó un inmenso legado filosófico, y hoy quiero traer algunos pedacitos que me parece que es importante. Comencemos por jugar con la palabra irrupción, como un jueguito que te da cola más allá. Cuando ese tan simple aparato físico que es un prisma, por eso es lo que es un prisma, ¿no? Rompe en el universo ordinaria, la descompone en colores. Ese es lo que efecto, aquel famoso efecto del arco iris, no es más que el efecto de un prisma, que es la gota de agua, ¿no? Entonces, cuando la luz blanca incide, pues se divide en todos sus componentes de colores, de rojo a violeta. Para García Vaca y otros filósofos, Hannah Arendt, etc., cuando el hombre llega a este planeta y irrumpe en el universo, ¿no? Literalmente ellos utilizan la palabra irrumpe. O sea, nosotros al estar en este planeta irrumpimos en el universo.
al igual que un prisma, ¿no? Y viene al mundo precisamente como prisma que hará que las cosas que son en sí y entre sí perfectamente unidas, por ser todas ni más ni menos que ser, se descompongan en adelante y no precisamente, claro está, en colores. Es decir, nosotros, ¿cómo se llama? La aparición de nosotros en este planeta hizo que viéramos el universo de una cierta manera. ¿Qué quiere decir? Incluso ese universo lo clasificamos, ¿cómo se llama? Lo moldeamos, incluso lo modificamos. Somos un prisma irrumpiendo en el universo y somos capaces de, insisto, de eso que pudiera ser homogéneo, lo dividimos en fragmentos, una selva que parece ser una cosa absolutamente coherente y unida, lo vemos ya como pequeñas piezas divididas, hierba, los árboles, los gigantes árboles, los animales colgando, o sea, inmediatamente el mundo es posiblemente clasificado, podemos clasificarlo, podemos hacer taxonomía con él, podemos, ¿cómo se llama?, dividirlo. Irrumpir en él significa incluso también manipularlo, destruirlo, desaparecerlo. Bien. Una opinión filosófica vulgarizada y manoseada sostiene que antes de que el hombre venga a este mundo, cada cosa tiene ya su propia esencia. La mesa es mesa, el árbol es árbol, el número es número. Claro, pero en el momento que el hombre, bueno, insisto, que el hombre irrumpe, cada una de esas cosas tiene ahora una entidad, un simbolismo, una historia, un uso, un desuso, un valor. ¿Ok? Le hemos colocado un poco de cosas al universo unitario, al universo integral, ¿no? Entonces, afirma Heidegger que la entrada del hombre en el mundo es en rigor y en verdad una irrupción, que produce en él un efecto equivalente al que la atmósfera unitaria de la luz ordinaria introduce un prisma, como ya habíamos dicho, descompone la unidad unitaria de la luz en colores, y descomponiéndose el ente por virtud del hombre en esencia, existencia, materia, forma, potencia, acto, experiencia. Fíjense, nosotros binariamente dividimos el universo, ¿no? En bien y mal, realidad, idealidad, como dice ahí, especie, género, hombre, mujer, y cada vez se nos complica el lenguaje. Interesante. Eso es el ser humano. Ahora fíjense, allí tienen a Darwin, y Darwin fue el primero que observó una cosa realmente curiosa. Entre las expresiones, por ejemplo, de un simio y nuestras expresiones, hay algo en común. Observen esas imágenes. He tratado de buscar una mejor imagen más nítida. Debe haberla por ahí, pero no lo voy a encontrarla para esta charla. Pero bueno, pero se ve claramente la intención. Fíjense bien. El simio es capaz de imitar. ¿Será que él está imitando o nosotros somos los que estamos imitando al simio? No lo sé. Pero la verdad es que él es capaz de hacer prácticamente todos los gestos de una de las estructuras físicas humanas con la mayor capacidad de expresividad humana, del mundo animal. O sea, nuestra cara es la cosa que genera la mayor cantidad de elementos de expresión facial, y física y de movimiento muscular extraordinaria. Sin embargo, el simio parece que también. El chimpancé, que está muy cerca de nosotros evolutivamente hablando, comparte esa misma característica. Y le digo esto porque significa que cuando nosotros nos expresamos a través de nuestro rostro, nosotros estamos expresando sentimientos, emociones, pensamientos. Y uno se debe preguntar si eso también está ocurriendo en el simio. Entonces, fíjense, cualquier animal dotado de unos instintos sociales bien marcados, incluido el cariño parental y filial, inevitablemente adquirirá un sentido moral o conciencia, tan pronto como sus facultades intelectuales hayan logrado un desarrollo tan elevado o casi tan desarrollado como en el hombre. Fíjense, esta es una frase de Darwin, ¿no? Bueno, insisto, que fue el primero que empezó a hablar de esta relación que hay entre lo que podríamos llamar sentidos morales y conciencia entre los animales y el hombre. Allí entonces es de destacar que todo desarrollo ético, es decir, si esa conciencia emocional
sentimiento, conocimiento, se conjuga para generar un ser que toma conciencia de su acto, de sus sentimientos para la voluntad, ¿no? Que es lo que estamos diciendo, entonces quiere decir que todo desarrollo ético parece partir, según sugerencia de Darwin, de una matriz de individuos y relaciones sociales. Porque obviamente todo eso que llamamos sentimientos, emociones, tiene que ver de una relación con el otro. Fíjense, el primer acto de socialización humana, cuando nacemos, o sea, antes de, o sea, porque alguien puede dudar de que mientras el niño está en el vientre materno, él no sabe lo que es la socialización, porque él está en un universo del cual pues no tiene idea de otro ser. Sin embargo, cuando sale fuera del vientre materno, ese contacto con el seno materno, es decir, con la leche materna, con el cobijar en el pecho materno, es el gran primer contacto social que tiene un niño. O sea, el ser humano nació para ser un ente social, o sea, por más que queramos negarlo, es inevitable porque el primer contacto, insisto, es con el pecho materno. Y ese primer beso al seno materno es el primer contacto social del ser humano. Por eso es que se dice que en el acto de la lactancia materna no es simplemente un acto para alimentar al niño y no se le muera de hambre. No, es ante todo un acto de socialización. Y cuando hablamos de socialización estamos hablando de relaciones. Y cuando hablamos de relaciones estamos hablando de la maduración de las emociones. Estamos hablando de la maduración de la conciencia, del juego, del contacto humano. No a través de una pantalla como estamos haciendo hoy nosotros, no, sino a través del cuerpo del otro. Entonces, parece que esa matriz de relaciones de los individuos y de carácter social está implícito en la especie y en varias especies de este planeta. Es decir, que si eso es verdad y todo esto que hemos estado llamando moral, conciencia ética o como ustedes quieran, está vinculado con ese hecho de mi relación con los otros. Pues cuando estábamos hablando ahorita de que la ética nace a través de la costumbre, los hábitos, de la conciencia social, o sea, estamos hablando que entonces la ética se va sustentando en el otro, en la existencia del otro y del cómo me ve el otro y de qué acto es bueno y qué acto es malo, no solamente desde mi propia visión, sino a la visión de la sociedad a la cual pertenezco. Entonces, ese ser humano, allá en la caverna profunda del seno materno, incluso desde el seno materno, las relaciones están presentes. De hecho, nuestro amigo Edgar Morin asume que desde que el niño está en el vientre materno, está haciendo relaciones sociales. Por ejemplo, mientras la madre camina en un bar oyendo música, con los comensales que están allí, con el amigo o la amiga con la que se va a encontrar, el niño sabe todo eso. Por eso el niño sabe cuando su madre es golpeada o cuando su madre es besada. Entonces, esto es el ser humano. El ser humano no es simplemente un producto sacado al exterior para que crezca y se desarrolle. No, que desde que está dentro está en desarrollo. Entonces, lo ético, moral, parte de la existencia, por tanto, de la otredad, o sea, de lo otro, de lo que nos rodea. Entonces, o sea, no podemos imaginar un ético desde la soledad. Fíjense bien, hoy estábamos hablando y comparto esta experiencia, comentando un poco con esta situación que vivimos recientemente con esta situación del coqui, etc. Fíjense bien, pertenecer a una banda de este tipo significa, y generalmente está vinculado con eventos, probablemente con grupos terroristas. Insisto, todo grupo terrorista tendrá estos mismos principios, es inevitable. Caso del ISIS, por ejemplo. Fíjense bien, ellos muchas veces te dan un animal para criar, si tú vas a pertenecer a la banda. Entonces te dan un perrito, un gatico, para que tú los críes, lo vayas criando y vayas estableciendo un vínculo con la otredad. La otredad en este caso es un perro, un gato.
pero dado cierto momento te mandan a matarlo. Matarlo es negar la otredad, ¿no? Porque yo tengo que pasar a ese ser humano de la compasión, de la empatía, de la solidaridad, tengo que pasarlo al otro evento donde el otro no existe, el otro es un enemigo, el otro hay que destruirlo. Entonces, ese juego mental, psicológico, profunda, rompe justamente, fíjense bien cómo vamos llevando la clase, fíjense que esto está vinculado, por eso yo le decía, con la ética, porque la ética se sostiene en la otredad, en el reconocimiento del otro. Entonces, Frank de Waal expone de manera contundente la preexistencia de sentido moral en comunidades animales. Y eso es extraordinario. Entonces, este Frank de Waal tiene una serie de libros, voy a ver si le envío uno de ellos por lo menos, léanselo porque es que es sabroso. Sabroso lo que Frank de Waal ha descubierto en el mundo animal. Sabroso para que no nos sintamos tan solos como seres humanos. Conocemos. Creemos que el amor, creemos ¿cómo se llama? Que los elementos esto de tristeza por el dolor del hijo, o creemos que son sentimientos absolutamente humanos. No, lo compartimos con una serie de animales interesantes. Y este es uno de sus libros, Primates and Philosophers, o Primates y Filósofos. Y fíjense, el objetivo es How Morality Evolved, es decir, cómo la moralidad ha evolucionado. Literalmente Frank de Waal está rompiendo con los esquemas básicos de que lo ético nació con Aristóteles o que los principios de los derechos humanos nació en la Revolución Francesa. No, Frank de Waal simplemente dice que no es así. Entonces, el origen evolutivo de esta tendencia no es un misterio. Todas las especies que sirven de la cooperación, desde los elefantes hasta los lobos y las personas, muestran lealtad al grupo y tendencia a ayudar a los otros. Entonces, aquí voy a pasarle un video. Espero que se vea bien y por favor me dices, Josué, si no se está viendo, ¿ok? Entonces, voy a lanzarlo y pongan atención en este video. So we have this image in political science, economics, the humanities, philosophy, for that matter, that man is evolved to man. And so deep down, our nature is actually nasty. I think it's a very unfair image for the wolf. The wolf is after all, a very cooperative animal. And that's why many of you have a dog at home, which has all these characteristics also. And it's very unfair to humanity, because humanity is actually much more cooperative and empathic than given credit for. And so I started getting interested in those issues and studying that in other animals. It's our fairness study. And so this became a very famous study, and there's now many more, because after we did this about 10 years ago, it became very well known. And we did that originally with capuchin monkeys, and I'm going to show you the first experiment that we did. It has now been done with dogs, and with birds, and with chimpanzees. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece she eats. Then she sees the other one getting grape, and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber, and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. He gives a rock to us now, gets again cucumber. This study became very famous, and we got a lot of comments, especially anthropologists, economists, philosophers. They didn't like this at all, because they had decided in their mind, I believe, that fairness is a very complex issue and that animals cannot have it.
And so one philosopher even wrote us that it was impossible that monkeys had a sense of fairness because fairness was invented during the French Revolution. So I believe there's an evolved morality. I think morality is much more than what I've been talking about, but it would be impossible without these ingredients that we find in our practice, which are empathy and consolation, pro-social tendencies, and reciprocity in the sense of fairness. And so we work on these particular issues to see if we can create a morality from the bottom up, so to speak, without necessarily God and religion involved, and to see how we can get to an evolved morality. And I thank you for your attention. Ok, ¿vieron el video? Sí, profe. Bien. Fíjense bien, ahí está, ahí hay unas raíces interesantes. Fíjense cómo los capuchinos detectan la injusticia. Porque al otro le dan uvas y a mí me dan pepino. Parece un juego tonto, pero nosotros estamos permanentemente en ese juego. Un juego de por qué, y tratamos de darle respuesta, ¿no? Probablemente alguno dirá, merezco que me den los pepinos. No lo sé, pero fíjense que dentro de ese simple experimento logramos detectar rasgos de lo que llama Frank de Waal la equidad, porque la equidad es eso, ¿no? Si alguien recibe uvas, dame uvas, porque yo estoy haciendo el mismo trabajo que me estás pidiendo. O sea, me estás pidiendo que dé la piedra, yo doy la piedra, incluso la mejor que consigo, y tú me das pepino. Ese jueguito de una complejidad absoluta, pónganse en el lugar del animal, ¿no? Nos hace que esos animales se acerquen mucho a nosotros. Y por eso es que Frank de Waal asume literalmente que la moral no es un invento nuestro. La ética no es un invento humano exclusivamente. Ha venido con nosotros a ser evidentemente enriquecida, ¿no? Profundizada, reflexionada a unos niveles, yo diría que insólitos, ¿no? Pero no deja de tener esas raíces sabrosas con nuestros compañeros del planeta. Entonces, por eso, esas reflexiones, muchos nosotros las hacemos descansar en la mente humana. La conciencia, de alguna manera, está vinculada con eso que llamamos la mente humana, la forma de reflexionar, de tomar decisiones, para bien o para mal. Entonces, fíjense que cada vez que hablamos de este tema, yo quiero que ustedes recuerden que estamos viendo también al terrorista, ¿no? Que también es una cuestión como dice él, como dice el propio Frank de Waal, él dice, no, nosotros somos más cooperativos y más equitativos de lo que pensamos, los seres humanos, quiero decir. Tenemos más acciones cooperativas y de equidad que, aunque nos parezca que es mentira, que aquellas que tienen que ver con el egoísmo y la injusticia, ¿no? Sin embargo, esas tienen mayor efecto mediático, eso no hay duda. Y como ya se va a cortar la reunión, vamos a pararla, Josué, y seguimos en la siguiente ya para terminar. ¿Aló? Sí, profe. Ok, chévere. Te vamos a cortar entonces ya porque ya falta un minuto. Sí. Y entonces, chévere. Entonces, ahorita nos volvemos a encontrar entonces. Chévere, me cambió la otra.